Bienvenidos a la clase de preparación para el examen de GED. Yo soy su servidor, Rubén Herrera, y en esta lección vamos a tener una introducción al álgebra. Ok, muchachos, una de las cosas que a mí me gusta hacer antes de empezar a dar mi lección en álgebra, a mí me gusta explicar de la mejor manera que yo entiendo y de la mejor manera que yo puedo algunos de los conceptos, términos y terminología de álgebra para poder así entender mejor lo que estamos viendo, lo que estamos resolviendo a la hora de estar, ¿verdad? Resolviendo o estar trabajando con problemas algebraicos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero por aprender y entender unos conceptos de álgebra, ¿ok? Primeramente, muchachos, en álgebra vamos a tener letras, ¿verdad? Letras minúsculas, por lo regular todas van a ser minúsculas, y este tipo de letras, ¿verdad? En álgebra se le conocen como variables. ¿Qué son las variables? Las variables son letras que representan un valor que no conocemos. Muy bien. Esto quiere decir que una variable en álgebra es una letra que tiene un valor cuyo valor no sabemos, pero sin embargo ese valor lo necesitamos o lo vamos a necesitar en un momento determinado. También en álgebra tenemos dígitos y tenemos símbolos así como estos, ¿verdad? Números, ¿verdad? Que tienen un valor fijo y tenemos este símbolo de pi, ¿verdad? Que sabemos que vale 3.1416. A estos dígitos y símbolos, muchachos, a estos números, ¿verdad? Y símbolos se le conocen también como constantes. Las constantes son números o símbolos que tienen un valor fijo. Por ejemplo, aquí tenemos el número 2. ¿Cuál es el valor de 2? 2. ¿El valor de 2 cambia? No, no cambia. Entonces, el valor es constante, por eso se le llaman constantes. El valor de pi también es 3.1416. Este valor nunca cambia, es constante, por lo tanto, al símbolo de pi también se le conoce como una constante. ¿Ok? También, muchachos, en álgebra podemos juntar, ¿verdad? Podemos casar, hacer un matrimonio de una variable y una constante, y a esto se le llama término algebraico. Un término algebraico son números y variables que se multiplican, ¿verdad? Juntos, que juntos se multiplican, y la constante ahora se llama coeficiente. Esto quiere decir, muchachos, que podemos juntar una constante y una variable y hagan de cuenta que hacen como un matrimonio, ¿verdad? Estos dos se están multiplicando, no tengan mente cochina, ¿ok? Se están multiplicando, pero están haciendo una multiplicación que ahorita de momento no vamos a hacer. Lo único que tenemos que saber es que se están multiplicando, ¿ok? Ahora, ah, así como en un matrimonio, uno de los dos cónyuges se puede cambiar el nombre o el apellido, ¿verdad? Entonces, ahora la constante pasa a llamarse o se cambia el nombre a coeficiente, ¿ok? Perfecto, pero este es un término algebraico. Está compuesto por una constante que ahora se llama coeficiente y por una variable, ¿ok? También en álgebra, muchachos, podemos tener una constante, por ejemplo, un número 2 y una sola constante también puede ser un término algebraico, ¿verdad? O un término, ¿verdad? Puede ser que la constante decida que la constante no se quiere casar, quiere ser soltera, ¿verdad? Quiere estar soltera todo el resto de su vida y no hay nada de malo con eso. Entonces, una constante sola también puede ser un término algebraico o también un término, ¿verdad? Para hacerlo corto. También vemos que una variable sola también puede decidir quedarse soltero o soltera y la variable también puede ser considerada, una variable sola también se puede considerar como un término algebraico o un término. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en álgebra, muchachos, también tenemos lo que conocemos como una expresión algebraica. Una expresión algebraica es una expresión matemática que consta de variables, números y operaciones. Por ejemplo, aquí en esta expresión algebraica, ¿verdad? Que tenemos aquí, aquí tenemos uno, dos, tres términos y sabemos que son tres términos porque, bueno, aquí tenemos una constante y una variable, aquí tenemos otra constante y otra variable, y aquí tenemos una constante sola, que también, como sabemos, una constante sola también puede ser un término algebraico. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica, muchachos, es nada más y nada menos que un problema de álgebra.
Nada más que en álgebra se le conoce como una expresión algebraica, pero en realidad lo que es, ¿verdad? Es un problema de álgebra o un problema algebraico. Ok, muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cuántos términos tenemos aquí, muchachos? Por ejemplo, en esta expresión algebraica, o vamos a llamarle expresión para que sea más corto. En esta expresión podemos ver que tenemos tres términos, ¿verdad? Porque tengo un término aquí, tengo otro término aquí y tengo otro término aquí. Y también me estoy dando cuenta que estos símbolos aquí, estos símbolos de la suma están dividiendo, ¿verdad? Están dividiendo mis términos, ¿verdad? O están separando los términos. Por lo tanto, puedo decir que en esta expresión hay tres términos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuántos términos tengo aquí en esta expresión? ¿Verdad? Bueno, no es una expresión, es nada más un solo término porque tengo un coeficiente o una constante que es 25 y una variable, están juntos, están multiplicando. No veo ningún símbolo de operación en medio de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, puedo decir que aquí nada más hay un solo término. Ok, perfecto. ¿Cuántos términos hay aquí ahora? Bueno, aquí tengo un símbolo de sustracción o de resta. Está dividiendo a esta variable y a esta constante. Están separados. Estos dos también independientemente pueden ser términos. Entonces puedo decir que aquí en esta expresión existen dos términos. Ok, vamos a ver una vez más. Déjenme les pregunto cuántos términos tengo aquí. ¿Cuántos términos hay aquí? Ok, pues aquí tengo uno, dos y tres. Y están separados, tres términos y están separados por dos símbolos de operación. So tengo uno, dos y tres términos aquí. Por lo tanto, puedo decir que tengo tres términos, ¿verdad? En esta expresión. ¿Ok? Ahora, vamos a aprender algo nuevo, muchachos. Ahora, um, ¿qué son los términos similares? ¿Ok? Términos similares, muchachos, son términos que tienen las mismas variables y exponentes. Los coeficientes no necesitan coincidir. Esto quiere decir, muchachos, que los términos similares, hagan de cuenta, vamos a regresar así a la familia. Ya ven que cuando uno tiene visitas con la familia o va a una reunión familiar y a veces ve al papá y al hijo, a la mamá y a la hija o a los primos y dicen, mira, esos dos están igual, parecen gemelos, están igualitos, son muy similares, pero sabemos que no es la misma persona. Se parecen mucho, pero no son idénticos, ¿verdad? Bueno, es lo mismo también con términos similares. En álgebra los términos similares tienen las mismas variables y exponentes, pero los coeficientes no tienen que coincidir, ¿verdad? O no tienen que ser el mismo. Pueden ser el mismo, pero no tienen que ser el mismo. Bueno, si tienen lo mismo, entonces serían términos idénticos, pero términos similares es porque lo único que tiene que coincidir son los coeficientes y las variables, ¿verdad? Entre dos términos. Por ejemplo, estos dos términos que tengo aquí, 25a al cuadrado y 25a al cuadrado. ¿Estos son términos similares? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tengo la misma variable y el mismo exponente, ¿verdad? En cada término. El 25, bueno, da la casualidad que es el mismo, ¿verdad? Pero puede ser diferente. Sin embargo, como quiera, estos términos seguirían siendo similares porque tienen la misma variable y el mismo exponente. ¿Ok? Claro que sí, son términos similares. Ahora, ¿son términos similares estos dos términos? El 30a al cuadrado y 25a al cuadrado. Claro que sí. Aunque el coeficiente, ¿verdad? Es diferente. De todas maneras, la variable y el exponente en la variable son iguales, son idénticos y es todo lo que necesitamos para que estos dos términos sean similares. Y pues claro que sí, son términos similares. Ahora, ¿son términos similares estos dos, el 30a y el 25a? Claro que sí, son términos similares porque tengo la misma variable aquí y la misma variable y el mismo exponente. Pero espérate, Rubén, ¿cuál exponente si no veo ni uno? Bueno, cuando no ve ningún exponente en la variable, muchachos, se supone que aquí hay un número uno, pero es invisible.
¿verdad? Es un número invisible rojo, pero solamente la gente inteligente lo puede ver. ¿Lo pueden ver ustedes, muchachos? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir con nuestra lección, muchachos. Ahora vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo aquí con los términos similares, ¿ok? Por ejemplo, ahora, estos son términos similares aquí, el 25a al cuadrado y el 25a. Claro que no, no son términos similares. ¿Por qué? Porque aunque tienen la misma variable, no tienen los mismos exponentes, no es el mismo exponente en la variable. Aún así el 25 sea igual, aún así el coeficiente sea igual, como estos dos términos no tienen la misma variable, pero no tienen el mismo exponente, entonces no son términos similares. ¿Ok? Son términos similares estos dos, el 30a y el 25b. Claro que no, porque no tienen la misma variable, aunque no tengan exponentes o tengan el mismo exponente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, son términos similares el uno y el 2. Acuérdense que también las constantes, ¿verdad? Pueden ser, independientemente, también pueden ser términos algebraicos, ¿verdad? ¿Son esos dos términos similares? Claro que sí. ¿Por qué? Rubén, pero si no tienen variables, si no tienen exponentes en las variables. Bueno, por lo mismo de que no tienen variables y no tienen exponentes en las variables, hace, ¿verdad?, que estos términos sean similares. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ahora sí. Hay otra, hay otro concepto que tenemos que aprender aquí en el álgebra y que tenemos que aprender qué son los factores o cuáles son los números factores. ¿Ok? Bueno, los números factores, muchachos, son números que cuando se multiplican juntos dan a un número entero como resultado. Esto quiere decir, muchachos, no confundan los números factores con los números pares o los números primos. Esos son números diferentes. Los números factores son números que cuando se multiplican juntos dan un número entero como resultado. Pero primero tenemos que tener el número que queremos factorizar para poder así saber cuáles son los números factores. O sea, en realidad, si yo les preguntara ahorita que me dieran números factores, pues en realidad técnicamente ah, no podemos decidir cuáles números serían factores hasta que no les dé un número para que factoricen. Un número factor, ¿verdad?, es nada menos ni nada más que un múltiplo de cierto número. ¿Ok? Eso es todo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores del número 12? ¿Ok? En este caso vamos a buscar o a nombrar los números que son múltiplos de el 12, ¿verdad? Y no se van a repetir, ¿verdad? Por ejemplo, los múltiplos o los factores del número 12 sería el uno, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Ok, muchachos? Ah, Porque el uno por el 12 es igual a 12, el 2 por el 6 es igual a 12, el 3 por 4 es igual a 12, ¿verdad? El 6 por 2 es igual a 12 y el 12 entre 12 es igual a 12. Entonces, si se fijan, no porque unos números son factores, no quiere decir que son números pares o que son números primos o impares, ¿ok? Pongan mucha atención, ¿verdad? Para describir o para nombrar los números factores tenemos que saber primero qué número tenemos que factorizar. Y eso significa nada más y nada menos que encontrar los números que son múltiplos de ese número. ¿Ok? Vamos a practicar una vez más. ¿Cuáles son los factores del número 16? ¿Verdad? Bueno, los factores del número 16 son los múltiplos del número 16, números que puedo multiplicar y me van a dar resultado o me dan como resultado el número 16. Y tenemos que aquí el 1, el 2, el 4, el 8 y el 6 son los factores del número 16. ¿Verdad? Bueno, muchachos, estos son unos de los conceptos y uno de los términos en álgebra que quería explicar o que quiero explicar antes de empezar con nuestra lección de álgebra. Bueno, en realidad ya la empezamos, pero bueno, muchachos, si les gusta esta lección y este video,
Ojalá y que les haya gustado, ojalá y que hayan entendido y los veo en la próxima clase. Muchas gracias. Bye.